Mi nombre es Martín y siempre he sido una persona aventurera y curiosa. Me encanta explorar nuevos lugares y vivir experiencias emocionantes. Así que cuando mis amigos Laura y Diego propusieron hacer una acampada en una parte remota del bosque, no pude resistirme a la idea. No importaba cuántas historias escalofriantes escucháramos sobre encuentros terroríficos en ese lugar. La emoción superaba cualquier temor. Una tarde soleada, nos adentramos en el espeso bosque. Con nuestras mochilas cargadas de provisiones, buscamos el lugar perfecto para montar nuestro campamento. Al encontrar un claro rodeado de árboles majestuosos, sentimos que habíamos descubierto nuestro propio paraíso oculto. Después de instalar nuestras tiendas de campaña, decidimos relajarnos y disfrutar del momento. La conversación fluía y las risas llenaban el aire mientras compartíamos anécdotas y brindábamos con unas cervezas frías. La tarde dio paso a la noche y la oscuridad se apoderó del bosque. La luz de la fogata se convirtió en nuestra única fuente de calor y protección contra la negrura que nos rodeaba. Mientras el fuego crepitaba, disfrutábamos de la tranquilidad y la belleza del entorno. Fue entonces de reojo cuando noté algo inusual en la distancia. Una figura borrosa, apenas perceptible entre los árboles, captó mi atención. Su presencia se manifestaba como una sombra peluda, de aspecto indescifrable. Los detalles se desvanecían en la oscuridad, y mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica. Mis ojos se entrecerraron mientras intentaba enfocar la figura en la penumbra. Mi corazón empezó a palpitar con fuerza, y una sensación de escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué era aquello que estaba presenciando en medio de la noche? La incertidumbre se apoderó de mí, y una oleada de escepticismo me inundó. Dudé de mis propios sentidos, buscando una explicación racional para lo que estaba viendo. La criatura, si es que se le podía llamar así, se mantenía erguida sobre dos patas. Su silueta era difusa, pero parecía emitir una aura intimidante y poderosa. Su pelaje, enredado y desaliñado, se movía ligeramente con la brisa nocturna. No lograba distinguir rasgos faciales con claridad, pero sus movimientos eran sigilosos y su mirada parecía escrutar cada rincón del campamento. Decidí mantener mi atención fija en la figura misteriosa, buscando encontrar algún detalle revelador que pudiera confirmar su existencia. El tiempo parecía detenerse mientras mis ojos escudriñaban el bosque en busca de respuestas. De repente, mis amigos Laura y Diego notaron mi mirada fija y mi expresión de concentración. El ambiente festivo se vio interrumpido por un breve silencio incómodo. «Martín, ¿todo bien?», preguntó Laura frunciendo el ceño con preocupación. «Pareces bastante absorto en algo». Diego también volvió su mirada hacia mí, esperando una explicación. Tomé un momento para recobrar la compostura y decidí confiar en ellos. Tal vez juntos podríamos descubrir la verdad detrás de lo que estaba presenciando. Con un suspiro, aparté la mirada del bosque por un segundo y volví a observar, solo para descubrir que la criatura ya no estaba allí. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras el misterio se profundizaba aún más. Me giré hacia Laura y Diego, decidido a compartir mi experiencia con ellos. Les conté en detalle lo que había visto, describiendo la figura peluda y su mirada penetrante. Esperaba que al escucharme comprenderían la seriedad de la situación. Sin embargo, en lugar de mostrar preocupación o incredulidad, ambos estallaron en carcajadas. Sus risas resonaron en el tranquilo bosque, creando un contraste discordante con mi angustia interna. Apenas logré conciliar un sueño ligero, pero mi descanso fue interrumpido abruptamente. Un sonido agudo y penetrante me arrancó de mi letargo, haciendo que mi cuerpo se estremeciera de terror. Me incorporé rápidamente, tratando de identificar la procedencia del sonido. A medida que mis oídos se ajustaban al entorno, escuché pasos sigilosos a mi alrededor. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos, mientras la intranquilidad se apoderaba de mí. ¿Quién o qué estaba merodeando afuera de mi tienda de campaña en plena noche? Con los sentidos alerta, presté atención a los sonidos que llenaban el aire. Entre los pasos suaves, percibí un susurro apenas audible, como si alguien estuviera susurrando palabras incomprensibles en la oscuridad. El escalofrío de la certeza recorrió mi espalda. Algo siniestro acechaba en la oscuridad de la noche. Reuniendo todo el valor que pude encontrar, decidí enfrentar la situación. Con manos temblorosas, deslicé la cremallera de la tienda y me asomé con cautela al exterior.
Mis ojos buscaron desesperadamente cualquier indicio de lo que estaba sucediendo. La luna apenas iluminaba el entorno, dejando la mayor parte del bosque envuelto en una oscuridad profunda. Al principio no pude distinguir nada fuera de lo común, pero entonces mis ojos captaron un destello, una pequeña luz que parecía danzar entre los árboles. Me enfoqué en aquel punto de luz y lentamente comencé a distinguir una forma más definida. Los ojos brillantes de la criatura se destacaban en la oscuridad, irradiando una luminosidad inquietante. Eran como dos esferas de fuego penetrantes y llenas de malicia. Conforme mis ojos se ajustaban a la oscuridad, pude captar más detalles de la criatura. Su cuerpo era robusto y musculoso, cubierto de una densa y enredada capa de pelaje oscuro. Se erguía sobre dos patas y sus extremidades delanteras eran largas y poderosas, terminando en garras afiladas. Su rostro era una mezcla grotesca de características animales y humanas, con una boca llena de dientes afilados y ojos que parecían observar con una inteligencia inhumana. Mi grito de terror se mezcló con un chillido estridente que parecía provenir de la criatura. Sin embargo, a pesar de su aterradora respuesta, no pude verla claramente en la oscuridad. La criatura se desvaneció entre los árboles, dejándome con una sensación de alivio y desconcierto a la vez. En ese momento, Laura y Diego salieron precipitadamente de sus tiendas de campaña, alarmados por mis gritos y la presencia de la criatura. Sus rostros reflejaban el mismo terror que sentía yo. «Vamos, tenemos que salir de aquí», exclamó Laura agarrando su mochila y corriendo en dirección a la salida del bosque. Siguiendo su ejemplo, Diego y yo nos apresuramos a recoger nuestras pertenencias y abandonar el campamento en medio del caos. Dejamos atrás nuestras tiendas de campaña y otros objetos, priorizando nuestra seguridad. Después de un tiempo corriendo a través de la espesura, finalmente llegamos a nuestro vehículo. Sin embargo, una sensación de frustración y desesperación nos invadió al darnos cuenta de que habíamos dejado las llaves del automóvil en el campamento. Estábamos atrapados allí, a merced de la noche y los peligros que acechaban en el bosque. Decidimos pasar la noche en el vehículo, manteniendo las luces encendidas para sentirnos un poco más seguros. La tensión se palpaba en el aire mientras esperábamos impacientes a que el sol surgiera en el horizonte, anhelando el amanecer que traería consigo un poco de calma y claridad. A medida que el nuevo día comenzaba a iluminar el horizonte, despertamos en el interior del vehículo, aún abrumados por la experiencia nocturna. La ansiedad persistía, pero el amanecer trajo consigo un rayo de esperanza. Decidimos que nuestra mejor opción era buscar ayuda. Nos dirigimos a la oficina del Parque Natural donde conocimos a un guardabosques llamado Daniel. Con nerviosismo, le contamos nuestra escalofriante experiencia en el bosque, desde el avistamiento de la criatura hasta nuestra huida desesperada. Aunque Daniel escuchó atentamente nuestra historia, su reacción fue sorprendentemente serena. Parecía estar familiarizado con relatos similares, aunque no lo admitió explícitamente. Sin embargo, su actitud y su falta de sorpresa nos indicaron que tal vez no éramos los únicos en haber tenido encuentros inquietantes en aquel bosque. Comprensivamente, Daniel se ofreció a ayudarnos a recuperar nuestras pertenencias dejadas atrás en el campamento. Conocía el área y parecía conocer los peligros que acechaban en aquel lugar. Nos sentimos aliviados al tener a alguien experimentado a nuestro lado. Juntos, nos adentramos nuevamente en el bosque, siguiendo el rastro de nuestro campamento abandonado. Con la guía de Daniel, recuperamos nuestras tiendas de campaña, mochilas y demás objetos dejados atrás en la precipitada huida. Una vez que tuvimos nuestras pertenencias nuevamente en nuestro poder, nos despedimos agradecidos de Daniel. Aunque no obtuvimos respuestas claras sobre la criatura que habíamos visto, su apoyo y asistencia fueron reconfortantes. Decidimos poner fin a nuestra aventura en el bosque y emprendimos el camino de regreso a casa con una sensación de alivio mezclada con el recuerdo aterrador de aquel encuentro sobrenatural. La experiencia nos había cambiado profundamente, dejándonos con una cautela renovada y una historia que contar. Era un fin de semana perfecto para escapar de la rutina y sumergirme en la tranquilidad de la naturaleza. Junto a mi amigo, decidimos aventurarnos en un bosque apartado para acampar y tener tiempo para reflexionar sobre nuestras vidas. Sin embargo, lo que parecía un retiro pacífico pronto se convertiría en una experiencia aterradora. Llegamos al bosque justo antes del anochecer,
Montamos nuestra tienda en un claro rodeado de altos árboles, cuyas ramas se entrelazaban formando un techo natural. La atmósfera era mágica, pero también había algo inquietante en el aire, una sensación indescriptible que se aferraba a mi piel. La primera noche transcurrió sin problemas. Nos sentamos alrededor de una fogata, compartiendo historias y risas. Al despertar en la mañana del segundo día, el sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, bañando el campamento en una luz suave. Decidimos aprovechar el día para explorar los alrededores y sumergirnos aún más en la belleza del bosque. Armados con nuestras mochilas y un mapa rudimentario, comenzamos a adentrarnos en el espeso follaje. Caminamos por senderos serpenteantes, maravillándonos con la exuberante vegetación y los sonidos de la vida silvestre que nos rodeaban. Parecía un paraíso natural, alejado del bullicio y el estrés del mundo exterior. A medida que explorábamos el bosque, el sol comenzó a descender lentamente en el horizonte, pintando el cielo con cálidos tonos dorados y naranjas. Disfrutamos de las vistas panorámicas desde una colina y nos maravillamos con la majestuosidad de la naturaleza que nos rodeaba. Fue casi al finalizar el día cuando comenzamos a escuchar los primeros silbidos. Eran sutiles y distantes, y parecían ser simplemente el canto de algún pájaro nocturno. Nos pareció completamente normal, y no le dimos mucha importancia. Continuamos nuestro paseo, confiados en que los silbidos eran simplemente parte de la sinfonía natural del bosque. Nos sumergimos en una tranquila contemplación mientras admirábamos la belleza de un pequeño estanque, con su superficie reflejando los últimos rayos de sol. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, los silbidos se hicieron más persistentes y parecían acercarse. La armonía melódica que habíamos atribuido a los pájaros ahora se volvía inquietante y perturbadora. Un escalofrío recorrió mi espalda, y miré a mi amigo, cuyo rostro reflejaba la misma preocupación que sentía. Decidimos regresar al campamento y sentarnos cerca de la fogata, buscando consuelo en su cálida luz y el reconfortante sonido del crepitar de las llamas. Por un breve momento sentimos cierta tranquilidad mientras compartíamos historias y tratábamos de distraernos de los perturbadores silbidos que habíamos estado escuchando. Sin embargo, cuando nos sentíamos más relajados, el silbido volvió a hacerse presente. Esta vez parecía más cercano, más intenso, como si estuviera acercándose sigilosamente a nuestro campamento. La atmósfera se volvió aún más tensa, y el miedo se apoderó nuevamente de nuestros corazones. Desesperados por poner fin a la terrorífica serenata, decidimos tomar una medida extrema. Nos miramos a los ojos, compartiendo un entendimiento silencioso, y alzamos nuestras voces en un grito de angustia y desafío. El silbido se detuvo momentáneamente como si hubiéramos interrumpido su macabra sinfonía. Pero entonces, en un escalofriante giro de los acontecimientos, el silbido volvió a resonar en el aire, esta vez con una maliciosa burla. Parecía casi como si el bosque mismo se estuviera riendo de nosotros, jugando con nuestros miedos y alimentando nuestra desesperación. Decidimos que ya no podíamos permitir que el terror nos paralizara. A pesar del miedo que nos embargaba, acordamos tomar guardias durante la noche, alternándonos para mantenernos alerta y protegernos mutuamente. Las horas pasaron lentamente mientras nos turnábamos para vigilar, nuestros sentidos agudizados en busca de cualquier señal de peligro. Cada susurro del viento, cada rama que crujía bajo el peso de una criatura desconocida, nos mantenía en vilo. El silbido parecía cesar por momentos, solo para resurgir con mayor fuerza y cercanía. Nuestros corazones palpitaban en nuestros pechos, y el sudor frío se deslizaba por nuestra espalda mientras esperábamos, temiendo el siguiente encuentro con lo desconocido. A medida que avanzaba la noche, la oscuridad parecía envolverlo todo, intensificando nuestra sensación de vulnerabilidad. Pero estábamos decididos a resistir, a protegernos mutuamente y a enfrentar cualquier amenaza que se presentara. El bosque se volvió un laberinto de sombras y susurros, pero permanecimos en alerta, nuestros ojos escudriñando cada rincón en busca de cualquier indicio de peligro. El tiempo pasaba lentamente, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla interminable. Finalmente, el amanecer comenzó a iluminar el horizonte. El silbido se desvaneció gradualmente, dejando tras de sí un silencio que parecía lleno de alivio. Nos dimos cuenta de que habíamos resistido la noche,
aunque nuestro espíritu seguía afectado por la experiencia aterradora. Con el nuevo día, empacamos apresuradamente nuestras pertenencias y abandonamos el campamento, dejando atrás aquel bosque maldito. Mientras caminábamos hacia la seguridad de la civilización, nos prometimos a nosotros mismos que nunca olvidaríamos aquella noche de terror en el bosque, un recordatorio constante de la fragilidad de la tranquilidad y la oscuridad que puede esconderse en los lugares más idílicos. Habíamos planeado un emocionante fin de semana de acampada en el bosque, un grupo de amigos de la universidad buscando una dosis de aventura y emoción. La idea era desconectarnos de nuestras vidas académicas y sumergirnos en la naturaleza, pero nunca podríamos haber imaginado lo que nos esperaba en aquel remoto rincón del bosque. Después de horas de caminata, tropezamos con una cabaña abandonada, oculta entre los árboles altos y oscuros. La estructura parecía en buen estado, lo suficiente como para albergarnos durante una noche. Nos pareció fascinante, como sacado de una película de terror. Tomamos la decisión impulsiva de quedarnos allí, solo por el thrill de la experiencia. La noche llegó rápida y oscura. Encendimos una fogata para calentarnos y mantener a raya los temores infundados. El ambiente estaba cargado de una extraña energía, una sensación de que no estábamos solos, pero nos convencimos a nosotros mismos de que eran solo nuestros miedos jugando con nuestra imaginación. En medio de la noche fui despertado por un escalofrío repentino que recorrió mi espalda. Abrí los ojos y me encontré mirando directamente hacia la puerta de la cabaña. Para mi horror, allí, de pie en el umbral, había un hombre alto y misterioso. Su figura era esbelta y vestía harapos oscuros que ondeaban con el viento. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero podía distinguir una sonrisa siniestra que enviaba escalofríos por mi espina dorsal. En su mano, sostenía un cuchillo oxidado, destilando amenaza y peligro. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, el extraño se abalanzó sobre mí. Sentí una punzada aguda en mi brazo mientras el filo del cuchillo cortaba mi piel. Un grito de dolor escapó de mis labios, pero la adrenalina y la confusión nublaban mi mente. No me di cuenta inmediatamente de la gravedad de la herida, ya que el terror y la lucha por sobrevivir se apoderaron de mí. Mis amigos se despertaron a causa de mis gritos, y al ver la escena aterradora, se lanzaron en mi defensa. Sin embargo, el intruso se movía con destreza y agilidad, evitando nuestros intentos de detenerlo. Su presencia era inhumana, como si fuera más que un simple hombre. Mientras luchábamos desesperadamente, pude ver el brillo de la luna reflejado en el metal del arma que uno de mis amigos llevaba consigo. Sin más opciones, apuntó y disparó un tiro de advertencia al aire. El estruendo ensordecedor reverberó en la cabaña, y el intruso, momentáneamente distraído, aprovechó para huir hacia la oscuridad del bosque. Mis amigos se acercaron rápidamente a mí, preocupados por mi herida sangrante. Me di cuenta entonces de la gravedad de la situación. El dolor se intensificó y mi brazo se volvió un torbellino de dolor y miedo. Pero no teníamos tiempo para lamentarnos o pensar en lo que había sucedido. Con la ayuda de mis amigos, logramos improvisar un vendaje para detener la hemorragia y decidimos abandonar la cabaña en busca de ayuda. Cada paso era agonizante, pero el miedo a ser alcanzados por aquel extraño nos daba la fuerza para seguir adelante. El bosque parecía enmarañado y hostil. Cada sombra y cada sonido nos hacían saltar de nerviosismo, pero continuamos avanzando, guiándonos por la luz de la luna y la esperanza de encontrar ayuda en algún lugar. Después de una larga caminata, logramos llegar a una carretera cercana y finalmente encontramos a alguien dispuesto a ayudarnos. Fui llevado rápidamente al hospital, donde recibí atención médica adecuada para mi herida. Aunque mi cuerpo sanó con el tiempo, las cicatrices emocionales persistieron. Aquella experiencia en la cabaña abandonada nos había enseñado que a veces la curiosidad puede conducirnos a peligros inimaginables. Nos prometimos a nosotros mismos que nunca volveríamos a jugar con el peligro de esa manera y que valoraríamos la seguridad y la compañía de los demás por encima de cualquier emoción momentánea. Desde aquel día, nuestras vidas cambiaron. La aventura se transformó en cautela, la euforia se convirtió en precaución. Pero lo más importante, valoramos la amistad y el cuidado mutuo como nunca antes. Aquel encuentro aterrador nos recordó lo vulnerable que somos y la importancia de cuidar y proteger a aquellos que nos rodean.
En el año 1985 o 1986, mi padre fue dado de baja del ejército y estaba atravesando momentos difíciles debido a algunas cosas desagradables que tuvo que hacer durante su tiempo en el servicio. Después de regresar, solía emborracharse hasta caer en un estado de embriaguez, murmurando algo sobre un autobús escolar que recuerdo que mencionaba. Eran solo niños. No sé de qué hablaba, pero definitivamente tenía algunos secretos oscuros. Sin embargo, sus problemas no terminaron allí. Una noche estaba acampando en algún lugar cerca de la frontera entre Alabama y Georgia, en los bosques de los Apalaches. Era tarde en la noche y estaba en su tienda de campaña, con su fogata encendida y todo su equipo a mano. Ropa camuflada, gafas de visión nocturna que había robado del ejército y un rifle de caza. Después de quedarse dormido, se despertó repentinamente, alarmado. Instintivamente agarró su rifle y lo apuntó hacia la entrada de la tienda, que aún estaba cerrada con la cremallera y todo estaba en silencio. Sin embargo, podía sentir que estaba en peligro, así que se concentró y escuchó atentamente. Después de aproximadamente un minuto, escuchó el sonido de unos pasos afuera. Lo que fuera que estuviera caminando por allí estaba cerca de la fogata. Estaba bastante seguro de que era algún tipo de animal metiendo su nariz donde no debía, pero escuchó con más atención y se dio cuenta de que los pasos eran claramente humanos, o eso pensó. Podía ver el brillo del fuego moribundo y la sombra de una silueta oscura a través de la tienda. Se sintió sobrio al instante, ya que la adrenalina agudizaba sus sentidos. Luego escuchó algo, una respiración que no sonaba humana, parecía más bien la de una bestia afuera de su tienda. Continuó observando la figura a través de la tienda y notó que la figura parecía casi humana. La figura se giró hacia la tienda, y en ese momento mi padre apuntó su arma y apretó el gatillo. El sonido del disparo se ahogó por un grito inhumano y escalofriante, mientras la figura se alejaba corriendo. Mi padre se puso sus gafas de visión nocturna y desabrochó la tienda, escaneando el área con su arma. Entonces se dio cuenta de que algo estaba a unos 20 o 30 pies de distancia de él. Se giró y lo miró fijamente con ojos brillantes. Jura que era una especie de criatura deformada y de aspecto feroz. Hasta el día de hoy puedo ver el miedo en sus ojos cada vez que habla de ello. Disparó otro tiro en su dirección, pero la bala falló cuando la criatura corrió más adentro del denso bosque. Mi padre retrocedió hacia su tienda y sujetó una linterna a su rifle, apuntándola hacia la abertura de la tienda hasta que salió el sol. A la luz del día comenzó a investigar el área y encontró evidencia de la extraña criatura de la noche anterior. Había huellas deformadas en el suelo, mucho más grandes que las de un lobo. También observó gotas de sangre roja oscura en el suelo. Empacó todo y decidió marcharse de inmediato, sin querer correr ningún riesgo con lo que sea que estuviera ahí afuera. Honestamente, cree que tuvo un encuentro con alguna especie de hombre lobo, o posiblemente alguna forma de criatura cambiante como un skinwalker. Esto ocurrió en un viaje de camping con mi novia Alicia, mi mejor amigo Rodney y su novia Amanda. Mi padre me había hablado de un lugar perfecto para acampar junto a un gran lago rodeado de densos bosques. Un sendero desde un estacionamiento cercano nos llevaría directamente al lago. Sus indicaciones eran sencillas y en realidad fue fácil llegar al lago. Llegamos allí cuando el sol estaba bajando y el cielo se estaba volviendo de ese hermoso color naranja. El lago era tranquilo y el sonido de la brisa golpeando las hojas era pacífico. Teníamos nuestra tienda de campaña instalada y aún quedaba un poco de naranja en el cielo, aunque ya estaba muy oscuro en el bosque. Había un ligero reflejo naranja en el tranquilo lago. Hacía mucho calor y Amanda sugirió que todos nos metiéramos al agua. Yo estaba un poco interesado, ya que mi padre había dicho que sería perfecto para meterse por esa razón. Todos llevábamos toallas, y las chicas parecían más entusiasmadas que Rodney y yo. Sin embargo, las dos se pusieron ropa interior y entraron al lago exclamando que el agua estaba realmente cálida. Les dije que yo entraría después de encender la fogata, al menos, ya que habíamos recolectado algo de leña. Encender el fuego resultó ser especialmente difícil para mí porque simplemente no podía hacer que la madera se prendiera. No soy exactamente un Boy Scout. Rodney se hizo cargo, y mientras lo veía intentar encender el fuego, una de las chicas comenzó a gritar y a agitarse en el lago. Amanda lucía tan confundida como Rodney y yo, y Alicia se sumergió bajo el agua durante unos segundos.
Amanda comenzó a gritar. Se está ahogando. Me quité la camisa y corrí tan rápido como pude hacia el agua, pero cuando llegué donde ella estaba, el agua apenas llegaba a mi cintura. Vi sus brazos todavía agitándose sobre el agua y salpicando, así que la saqué del agua. Grité, ¿qué demonios pasó? Ella no respondió de inmediato y corrió directamente hacia el campamento, aparentemente sin aliento. A mitad de camino se dio vuelta y gritó, «¡Salgan del agua!». Amanda y yo nos miramos y escuchamos. Mientras salía del lago sentí algo fuerte agarrando mi tobillo e intentando jalarme hacia abajo. También sentí una sensación aguda y punzante en mi tobillo. Grité en pánico y pateé con mi otra pierna libre hasta que logré liberarme. Regresamos al campamento y Alicia ya estaba sentada en una nevera ejerciendo presión sobre una aparente herida en su tobillo. Me senté en otra nevera y revisé mi tobillo. Tenía una herida profunda pero pequeña en el lado derecho, que estaba sangrando abundantemente. Le dije que necesitaba conseguir vendas para ambos en mi botiquín de primeros auxilios en la tienda de campaña. Después de curar las heridas nos sentimos más relajados y tranquilos. Solo queríamos descubrir qué demonios nos había agarrado. Dije que podría haber sido una anguila. Rodney preguntó si las anguilas viven en lagos como ese. Alicia dijo que no se sentía como una anguila o un pez, se sentía más como una garra. Me estremecí al oírla decir eso porque entendí lo que quería decir, pero ¿cómo tendría sentido eso? De todos modos nos quedamos porque lo que fuera que había en el agua y nosotros estábamos en tierra firme. Ahora no podía pasar nada. En este punto ya era de noche. El sol había desaparecido por completo y la única luz provenía del fuego. Ya habíamos tomado un par de cervezas, estábamos hablando de la vida, de amigos mutuos, y de vez en cuando volvíamos a mencionar esa cosa en el agua. Todo iba bien hasta que escuchamos un chapoteo desde el agua. Todos nos volvimos al mismo tiempo hacia el lago oscuro como la noche. Probablemente solo fue un pez, pensamos. Continuamos la conversación durante unos segundos, pero luego hubo otro chapoteo. No sonaba como un pez pequeño saltando fuera del agua. Sonaba como los chapoteos que escucharías cuando una persona camina por agua hasta la cintura. Las chicas querían que fuéramos a verificar el lago. Así que Rodney y yo tomamos un par de linternas y nos acercamos al borde del lago, donde aún escuchábamos ruidos. Con las dos luces apuntando hacia el agua, escaneamos la superficie tranquila del lago, hasta que Rodney me detuvo y dijo, ¿qué es eso? Miré hacia donde apuntaba su linterna y vi un objeto en el agua. Al principio pensé que era un objeto, pero luego me di cuenta de que se parecía a la cabeza de alguna criatura. Definitivamente no era ningún tipo de criatura que viviera en un lago. Parecía que simplemente estaba asomando la cabeza fuera del agua, y podíamos ver el reflejo de sus ojos. Nos estaba mirando. Luego se movió y se levantó ligeramente fuera del lago, haciendo otro ruido de chapoteo. Fue en ese momento cuando Rodney y yo gritamos, «¡Vamos a donde están las chicas!». Recuerdo que Rodney dijo, «Tomen todas sus cosas importantes y vámonos», lo cual fue una idea inteligente. Tomé todas mis cosas de valor y dejé la tienda y las cosas más grandes. Él corrió de vuelta por el sendero hasta el estacionamiento, empacó el auto y salió por la carretera. Al día siguiente, regresé con mi padre para recoger las tiendas, pero todo lo que dejamos en el campamento estaba destruido. Las tiendas estaban hechas jirones, las neveras estaban rayadas y arrojadas por todo el lugar. Le conté a mi padre sobre la criatura en el lago. Le mostré el corte en mi tobillo y le pregunté qué podría haber hecho esto. Él dijo que no tenía ni idea y nos fuimos apresuradamente. Ninguno de nosotros volvió jamás a ese lago. Me gustaría permanecer en el anonimato. Muchos de ustedes no van a creer esta experiencia mía, y acepto eso, pero es algo que me ha perseguido durante casi 30 años. No importa cuántas veces me digo a mí mismo que solo era un niño y que no había nada que pudiera haber hecho, no parece ayudar en absoluto. Esto ocurrió a principios de los años 90 en mi pequeño pueblo de Nueva Inglaterra. Crecí allí con mi mejor amigo, Julio. Nuestro pueblo estaba cerca de la frontera canadiense, en una de las regiones más remotas de los Estados Unidos. Vivíamos allí porque mi padre trabajaba en una fábrica que estaba ubicada en Canadá. No creo que la mayoría de los niños de hoy pudieran sobrevivir en ese tipo de entorno. Bueno, digamos que si no te gustaba la vida al aire libre, te aburrirías como una ostra allí.
Afortunadamente, Julio y yo éramos los típicos amantes de la naturaleza. Los fines de semana los pasábamos trineando, haciendo senderismo, pescando y remando en canoa. Si mi familia quería hacer algo juntos, solíamos hacer viajes de fin de semana a Burlington, donde íbamos a visitar a mis abuelos en Novum Hampshire. Un día, Julio y yo estábamos haciendo senderismo por un bosque que estaba junto a nuestro vecindario. Era principios de otoño, así que había una ligera llovizna de nieve en el suelo, que no era nada comparado con la cantidad de nieve que recibíamos durante los meses de invierno. Dado que Julio y yo éramos muy jóvenes, a menudo dejábamos volar nuestra imaginación cuando estábamos allí. Tuvimos que abrirnos paso por un área donde algunos árboles habían caído unos sobre otros, lo que creó una especie de santuario natural que se asemejaba a una cueva, a la que llamábamos la Fauces del Diablo. Más allá de los árboles caídos, había un pequeño lago al que apodamos el Lago de los Muertos. Más allá de eso se extendía un laberinto de altos y densos pinos. El bosque de las almas perdidas me divierte porque todavía puedo recordar todos estos puntos de referencia. Era como si hubiéramos creado nuestro propio pequeño mundo allí. En este día en particular, nos atrevimos a aventurarnos más lejos de lo que nunca lo habíamos hecho antes. El bosque de las almas perdidas era nuestro punto de corte, ya que no conocíamos el camino más allá de ese punto. Julio trajo consigo unos marcadores de árboles de color verde neón y sugirió que descubriéramos qué había más allá de los pinos. Ambos estábamos decididos a que si encontrábamos otro lago, lo llamaríamos el Lago de la Vida, cuando llegáramos a los pinos. Julio comenzó a atar los marcadores verdes a los árboles cada 10 yardas aproximadamente, asegurándose siempre de que cada marcador siguiente estuviera a la vista del anterior. Avanzamos unos 50 metros en el bosque de las almas perdidas cuando nos encontramos con algo que solo puedo describir como un cráter en la tierra. Haré todo lo posible por dar una buena descripción. Los árboles de repente se detuvieron en una pendiente que caía en el fondo de esta depresión, donde parecía haber la entrada de una pequeña cueva. Al ver esto, Julio y yo nos emocionamos mucho. Habíamos encontrado algo mejor que un segundo lago. Como el sol estaba comenzando a ponerse, decidimos que exploraríamos esta cueva en otro momento, pero primero teníamos que darle un nombre. Decidimos llamarla Cueva del Esqueleto. Recuerdo haberme quedado mirando la boca de la cueva y sentir una sensación de frío en el estómago, aunque no podía ver nada. Era como si algo en la cueva me estuviera mirando. Varios días después, seguimos las marcas de los árboles de regreso a la entrada de la cueva. Esta vez llevamos linternas con nosotros. Con cuidado descendimos por la pendiente y nos detuvimos en la entrada de la cueva por un momento para asegurarnos de que las linternas funcionaran correctamente. Entonces entramos por la oscura boca de la cueva. Al ingresar, esa sensación de frío me envolvió una vez más, pero Julio estaba demasiado emocionado como para sentir cualquier malestar. Nos encontramos con formaciones rocosas interesantes mientras avanzábamos más adentro, hasta que finalmente llegamos a un callejón sin salida. No podría decirte realmente qué tan profunda era esta cueva, pero continuamos durante unos 15 minutos antes de que no pudiéramos avanzar más. Julio y yo estábamos hablando sobre cómo deberíamos llamar a las formaciones rocosas, cuando de repente, Julio tropezó con algo. Ambos dirigimos nuestras linternas hacia el pie izquierdo de Julio y nos encontramos con algo que estaba más allá de la razón. Tuve que hacer una pausa al escribir esto porque empecé a dudar de mí mismo. ¿Debería realmente compartir esto? No sé si alguien que escuche mi historia obtendrá algo más que entretenimiento. Después de tomar varios tragos de whisky, llegué a la conclusión de que simplemente debería hacerlo. Volviendo a la historia, así que Julio tropezó con algo y ambos dirigimos nuestras linternas para ver qué era. Había algo que parecía una serpiente enroscada alrededor del tobillo de Julio. Al menos parecía una serpiente, pero parecía tener pelo. Julio gritó mientras era arrastrado hacia atrás en la oscuridad. Yo me quedé petrificado con una linterna a mi lado, escuchando los gritos de Julio. Tendré que tomar otro trago de whisky antes de continuar. Mi yo de 11 años estaba paralizado por un miedo absoluto, pero levanté mi linterna para ver lo que había frente a mí. Julio colgaba boca abajo en el aire, agitando frenéticamente los brazos. El haz de mi linterna se veía parcialmente oscurecido por su cuerpo colgante, pero alcanzó a ver un par de ojos furiosos brillantes. Julio fue elevado aún más en el aire antes de ser arrojado hacia abajo, cayendo sobre su rostro.
Yo solo me quedé allí presenciando cómo se desarrollaba la aterradora escena. Julio seguía con vida y emitía un horrible sonido gorgoteante mientras levantaba la cabeza. Vi su rostro destrozado antes de que soltara un grito ahogado mientras la masa oscura lo elevaba nuevamente en el aire. Fue entonces cuando dejé caer mi linterna y salí corriendo. Aún podía escuchar los gritos de Julio. Corrí hasta la casa de mis padres y de inmediato le conté a mi papá lo que había sucedido. Se llamó a los padres de Julio y a la policía y se formó un equipo de búsqueda. Mientras eso sucedía, mi mamá se sentó a mi lado mientras le explicaba al oficial de policía lo que había ocurrido. Le dije la verdad al oficial de policía en un sentido general. Entramos en la cueva y algo lo agarró, y yo salí corriendo dejándolo atrás. Oculté la descripción de la criatura parecida a una serpiente que vi enroscada alrededor de su tobillo y la figura oscura con ojos furiosos. Después de aproximadamente una hora, encontraron los restos de Julio. No me enteré hasta muchos años después de que su cuerpo estaba destrozado e imposible de reconocer. No recuerdo mucho después de eso. Me enviaron a quedarme con mis abuelos durante un par de semanas, hasta que la situación se calmara. Eventualmente volví a mis padres y nos mudamos de mi pueblo natal más cerca de la ciudad. Nunca he vuelto a ver ni oír hablar de la familia de Julio. Hubo varias entrevistas de seguimiento con la policía, e incluso trajeron a un psicólogo infantil para obtener toda la historia de mí. No recuerdo muy bien todo ese proceso, pero mi madre terminó yendo a la corte para poner fin a los interrogatorios. Con la investigación llegando a un callejón sin salida, la muerte de Julio nunca se determinó oficialmente. Creo que la policía sospechaba que yo había matado a Julio, pero no tenían evidencia para respaldar esa teoría. Así que estaban buscando alguna especie de confesión. Fue entonces cuando las cosas se pusieron feas. También creo que esta es la verdadera razón por la que dejamos ese pueblo. He dejado todo este asunto atrás en su mayor parte. Hasta el día de hoy, todavía tengo pesadillas recurrentes en las que sueño que estoy corriendo por la cueva del esqueleto, escuchando los gritos de Julio detrás de mí. Siempre tengo un impulso abrumador de darme la vuelta, pero cada vez que lo hago, despierto gritando. Este fue mi encuentro con lo que yo creo que era un skinwalker, pero podría ser algo más. Es la mejor manera que puedo describir algo que no esperarías como un criptido, sino más bien algo sacado de una película de terror. Todo comenzó alrededor de las 6 de la tarde. Yo estaba en mi patio trasero, el cual era bastante grande, con alrededor de 3 acres de terreno que daban a un denso bosque. Me encontraba sentado en el porche, disfrutando del clima agradable de casi 50 grados, acompañado por mis 2 perros. Todo era normal hasta 2 horas después, cuando mis perros de repente levantaron las orejas y miraron fijamente hacia el bosque. Su postura era baja y tenían esa mirada de ver algo que no les gustaba. Esto duró unos 30 segundos, hasta que salieron disparados hacia el bosque a una velocidad vertiginosa. Pensé que habían olido a un conejo al que estaban persiguiendo, pero luego los ladridos se vieron opacados por un grito o chillido demoníaco. Me puse alerta y mi sangre se enfrió. Los ladridos de mis perros se convirtieron en agudos gemidos. Rápidamente, sabiendo que había animales peligrosos en la zona, como coyotes, lobos, osos, agarré un hacha que estaba junto a un montón de troncos y una linterna. Corrí hacia el bosque esperando llegar a tiempo. Justo cuando llegué al borde del bosque, mis perros volvieron corriendo a la casa, lloriqueando y gimiendo mientras huían. Entonces todo se volvió súbitamente silencioso. No había un solo ruido. Podía escuchar incluso el más mínimo movimiento de un grillo. Movido por la curiosidad, me adentré unos 30 pies en el bosque cuando sentí que algo me estaba siguiendo. Me detuve para poner a prueba mi teoría, y para mi horror, los sonidos de pesados pasos se detuvieron un instante después de los míos. En ese momento, temblaba como una hoja. No me moví durante unos 2 minutos hasta que esos pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez dando vueltas a mi alrededor. Por el sonido del crujir de hojas, ramas y ramitas, deduje que esta criatura debía ser al menos del tamaño de un oso. Luego los pasos se detuvieron abruptamente frente a mí. Lo que hice después es algo que hasta el día de hoy odio haber hecho. Encendí mi linterna y la apunté hacia adelante. Y ahí estaba, esa cosa,
de pie allí. Era fácilmente de unos 8 pies de altura, con una piel blanca huesuda que estaba tan estirada sobre su estructura corporal que parecía que se iba a romper en cualquier momento. Tenía una apariencia humanoide excepto por sus brazos y rostro anormalmente largos. Su cabeza parecía humana, pero sus ojos estaban completamente ausentes, solo eran cóncavas cavidades sin alma. Su mandíbula inferior estaba dividida y conectada por músculos. Observé cómo la mandíbula inferior de esta criatura se abría y luego se cerraba, produciendo un chirrido óseo. Retrocedí y escuché un crujido cuando una rama se partió debajo de mis pies. Miré hacia abajo y vi una rama partida bajo mis pies. Cuando volví a mirar hacia arriba, la cabeza de esta criatura estaba mirando en mi dirección. Emití involuntariamente un quejido, y la criatura soltó otro largo grito ensordecedor mientras su mandíbula inferior se estiraba hacia la izquierda y la derecha. Ni siquiera recuerdo qué sucedió a continuación porque simplemente corrí de regreso a la seguridad de mi casa, escuchando los pesados pasos justo detrás de mí. Llegué a la casa sin aliento. De repente recordé que mi teléfono estaba grabando. Miré hacia el bosque para ver si me seguía y para mi sorpresa, la criatura no estaba allí. Debió haber dejado de seguirme cuando llegué al borde del bosque. No sé si esto era un skinwalker, un wendigo, una nahual o qué era, pero fue absolutamente aterrador. Hace unos años me encontraba de visita en Point Pleasant, un pequeño pueblo a orillas del río Ohio. La tranquilidad del lugar y su encanto histórico me atrajeron desde el momento en que puse un pie en sus calles adoquinadas. Sin embargo, esa paz se vio perturbada por una serie de eventos misteriosos que me llevaron a conocer una leyenda aterradora. Mothman. Era una tarde de otoño, y el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, pintando el cielo de tonos anaranjados y dorados. Mientras caminaba junto al río, escuché a algunos lugareños murmurar sobre un extraño ser que acechaba la ciudad. Al principio pensé que solo eran cuentos de campesinos para asustar a los forasteros, pero conforme avanzaba la noche mi escepticismo se desvaneció. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras regresaba a mi alojamiento. Las calles estaban desiertas, y las sombras de los árboles se alargaban amenazadoramente. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura y alada que se recortaba contra la luna creciente. Su cuerpo estaba cubierto de plumas, y sus ojos rojos parecían penetrar mi alma. Traté de convencerme de que solo era una ilusión causada por el cansancio. Pero cada vez que parpadeaba, la criatura seguía ahí, observándome desde las alturas. Aceleré el paso, pero el sonido de alas batiendo me indicó que no estaba sola. La presencia de Mothman me perseguía, alimentando mi miedo con cada latido de mi corazón. Finalmente llegué a mi habitación, cerrando la puerta con un suspiro de alivio. Sin embargo, no podía sacar de mi mente la imagen de aquel ser oscuro. Decidí investigar más sobre esta leyenda local, pero cuanto más aprendía, más inquietante se volvía todo. Según los relatos, Mothman había sido avistado por primera vez en la década de los 60, antes de un trágico accidente que ocurrió en el puente Silver, donde murieron decenas de personas. Desde entonces, su aparición se asociaba con eventos catastróficos. ¿Era acaso un presagio de desgracias por venir? Mis noches se volvieron pesadillas, y mi tranquilidad se desvaneció. Siempre que miraba por la ventana parecía que sus ojos rojos me observaban desde algún lugar en las sombras. Sentía que Mothman estaba esperando algo, y su presencia me envolvía en un sentimiento de fatalidad inminente. Un día, decidí compartir mi inquietud con algunos lugareños, y lo que escuché solo aumentó mi angustia. Hablaban de avistamientos recientes, de criaturas acechando en los bosques, y de la sensación de estar siendo seguidos en la oscuridad. Todos los testimonios convergían en la misma descripción: un ser alado con ojos rojos que inspiraba terror en cualquiera que lo viera. No pude ignorar más las advertencias y los escalofríos que recorrían mi cuerpo. Me convencí de que Mothman era real y estaba conectado con el destino de Point Pleasant. Pero, ¿qué podría hacer? ¿Cómo enfrentar a una criatura que parecía desafiar las leyes naturales y augurar tragedias? Mi obsesión por Mothman me llevó a visitar el antiguo búnker del ejército abandonado cerca del puente Silver, un lugar donde se decía que había sido avistado en múltiples ocasiones. La atmósfera en el lugar era opresiva, y la sensación de ser observado era insoportable. Fue entonces cuando en medio de la penumbra lo vi de nuevo. Mothman emergió de entre los árboles,
sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Estaba petrificado, pero mi curiosidad me impulsó a acercarme lentamente. El silencio se rompió con un grito inhumano que reverberó en el aire. Me sentí invadido por una sensación de desesperación, como si algo terrible estuviera a punto de ocurrir. Antes de que pudiera reaccionar, Mothman alzó vuelo y desapareció en la noche. Esa misma noche una tormenta se desató sobre Point Pleasant. Rayos y truenos retumbaron en el cielo, y el viento azotaba con furia. Los lugareños aseguraron que Mothman era el presagio de un desastre próximo, y parecían tener razón. El puente Silver colapsó esa noche, llevándose consigo la vida de varias personas. La tragedia confirmó las leyendas sobre Mothman y su conexión con eventos catastróficos. Desde entonces, el pueblo se sumió en un estado de temor y superstición. Decidí marcharme de Point Pleasant, pero Mothman me persigue en mis sueños y me atormenta con su presencia. A veces, creo escuchar el aleteo de sus alas en las noches más oscuras. El recuerdo de sus ojos rojos y su figura siniestra no me abandona. Hoy, mientras escribo estas líneas, me siento obligado a compartir mi historia. No sé si Mothman es una entidad sobrenatural o simplemente una leyenda alimentada por el miedo colectivo, pero sé que su imagen y sus consecuencias han dejado una marca indeleble en mi alma. Point Pleasant nunca volverá a ser el mismo, y yo tampoco. Hace ya muchos años vivía en un pequeño pueblo llamado San Miguel de la Luna, en El Salvador. Mi vida era sencilla pero plena, rodeado de gente amable y trabajadora. Tenía una pequeña tienda de comestibles donde me ganaba la vida junto a mi amada esposa y nuestros 2 hijos. Un día, la tranquilidad del pueblo se vio sacudida por un crimen atroz. Una joven y dulce muchacha fue encontrada sin vida, y la ira y el dolor se apoderaron de todos nosotros. Las sospechas y la incertidumbre se propagaron rápidamente, y en medio del caos un hombre inocente fue señalado como el culpable. Yo fui testigo de la injusticia que se desencadenó aquella fatídica tarde. Una turba enfurecida y sedienta de venganza se abalanzó sobre aquel pobre hombre, acusándolo sin pruebas, sin juicio. No pude hacer nada para detenerlos. Mi voz quedó sofocada por el grito ensordecedor de la multitud. El hombre, cuya mirada reflejaba desconcierto y desesperación, no tuvo oportunidad de defenderse. Fue arrastrado hacia su destino final sin que nadie pudiera evitarlo. Un linchamiento brutal y despiadado que marcó a fuego la memoria de todos aquellos que fuimos testigos impotentes de la tragedia. Sin embargo, la historia no terminó con su muerte. A partir de ese momento, su presencia se hizo sentir de una forma sobrenatural. El ambiente en el pueblo se volvió denso y opresivo, como si una sombra siniestra se hubiera apoderado de San Miguel de la Luna. Los rumores sobre la presencia de un espíritu vengador se propagaron rápidamente entre los habitantes, y todos miraban con temor cada sombra y cada ruido, preguntándose si serían los siguientes en enfrentar la justicia sobrenatural. Pero no solo los seres humanos eran presas del miedo, el ganado del pueblo también se convirtió en víctima del espíritu vengativo. Empezaron a aparecer vacas y ovejas muertas en extrañas circunstancias. Algunas aparecían desangradas, otras mostraban heridas inexplicables, como si hubieran sido atacadas por una fuerza invisible y poderosa. La comunidad se sumió en la incertidumbre y el caos. Muchos creían que el Nahual Vengador estaba manifestando su ira contra aquellos que habían cometido actos injustos, pero otros comenzaron a dudar de la verdadera identidad del responsable de estas muertes. El miedo nubló la razón y la línea entre lo real y lo fantástico se desdibujó. Recuerdo que una noche, mientras caminaba por los campos hacia mi hogar, sentí una presencia inquietante que me siguió. El aire estaba cargado, y cada ruido parecía amplificado. Un escalofrío recorrió mi espalda, y al girarme vi una figura borrosa entre las sombras. No podía distinguir sus rasgos, pero sentí su mirada penetrante clavada en mí. Su presencia se manifestaba como un ser híbrido, una fusión entre un hombre y un animal salvaje. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro y tupido, y sus extremidades eran fuertes y ágiles, recordándonos a las bestias de la selva. Sus ojos, de un profundo color dorado, resplandecían con una intensidad sobrenatural, y su mirada era capaz de penetrar en lo más profundo del alma, como si pudiera leer los secretos más oscuros y los pensamientos más íntimos. Aquella noche, mientras lo miraba desde lejos,
Pude sentir cómo su mirada se posaba sobre mí, como si supiera que era un testigo de las injusticias cometidas. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral y una sensación de culpa se apoderó de mí. Sabía que había sido incapaz de detener el linchamiento y que mi silencio había contribuido a la tragedia. Sin embargo, en lugar de acercarse o hacer algún gesto amenazante, el nahual vengador simplemente se dio la vuelta y se desvaneció en la oscuridad, como si hubiera cumplido su propósito de recordarme que todos éramos responsables de nuestras acciones y que debíamos enfrentar las consecuencias de nuestros actos. La noche transcurrió con una tensión palpable en el aire. Todos en el pueblo estaban alerta, conscientes de que el nahual vengador podría estar entre nosotros, y esa misma noche, uno de los hombres que había participado en el linchamiento fue encontrado muerto en su hogar. La noticia se propagó como un reguero de pólvora, y el terror se apoderó de los corazones de todos. Algunos lo tomaron como una señal de que el nahual estaba tomando represalias contra aquellos que habían cometido el crimen. Otros, más escépticos, creían que era una simple coincidencia, pero yo no podía sacudir la sensación de que había una conexión entre la aparición del nahual vengador aquella noche y la muerte del hombre. ¿Habría sido él la próxima víctima del espíritu vengativo? ¿O acaso la culpa y el remordimiento lo habían llevado a tomar su propia vida? Con el pasar de los días, las personas que participaron en el linchamiento comenzaron a tomar decisiones individuales. Uno por uno, cada uno de ellos decidió alejarse del pueblo y buscar un nuevo comienzo en otros lugares. La carga de lo sucedido era demasiado pesada para cargarla en sus corazones, y sabían que no podrían seguir adelante sin enfrentar su pasado y asumir la responsabilidad por sus acciones. Aunque no se reunieron en secreto, cada partida fue recibida con tristeza y comprensión por parte de los demás habitantes del pueblo. Todos sabían que aquellos que partían buscaban una oportunidad para redimirse y encontrar paz interior en otro lugar. El pueblo se sumió nuevamente en la calma y la serenidad. Sin la presencia de aquellos que habían cometido el linchamiento, el ambiente comenzó a cambiar, y poco a poco la tensión que había plagado San Miguel de la Luna se disipó. Vivía a lo largo de la cadena de los Apalaches en el oeste inferior de Virginia. Había estado yendo de excursión y acampando durante años, explorando diferentes senderos por todo el montañoso paisaje cercano. Mi mejor amigo, quien vivía a solo unas pocas millas de mí, a menudo se unía a mí en estas caminatas. Por lo general, planeábamos un sendero largo cada año en el otoño, que duraba desde unos pocos días hasta una semana entera de mochileo y acampada. En 2019, planeamos recorrer un sendero a través de la cordillera hasta un pequeño lago en la cima de las montañas. En los días previos al viaje, sin embargo, mi amigo tuvo que cancelarlo debido a una emergencia en su trabajo. Yo ya había tomado toda la semana libre en el trabajo y tenía todo listo para partir, así que decidí ir solo. El lunes por la mañana, conduje hasta un punto cercano del sendero y luego comencé mi ruta. Este no era un sendero recreativo regular como los que sueles hacer en una caminata de 4 horas. Estos senderos de mochileo no tenían caminos definidos, así que tenías que usar mapas, brújulas y puntos de referencia para navegar hacia donde ibas. Por lo general había un punto de referencia grande en la distancia, como una formación de rocas específica, hacia la cual caminabas y cuando llegabas allí, podías ver tu siguiente punto de referencia, y así sucesivamente. Pasé los 2 primeros días caminando hacia una cresta en las montañas. Cuando oscureció en el segundo día, monté el campamento varias horas antes de llegar a la cresta. Armé la tienda de campaña y encendí un fuego, luego calenté algo de comida que llevaba en mi mochila. El sol ya se había puesto y eran alrededor de las 8 cuando me acosté en mi tienda para descansar y leer. Dejé el fuego encendido, planeando apagarlo antes de dormirme en realidad. A los 20 minutos de lectura y a través del crepitar del fuego afuera, escuché el fuerte sonido de una rama quebrándose justo detrás de mi tienda. Me sobresalté. Mi primer pensamiento fue que podría ser un oso negro, que posiblemente había olido la comida que cociné antes. Sin embargo, no escuché nada más. Salí arrastrándome de la tienda y dirigí una linterna hacia la línea de árboles detrás de mi tienda. Nada. Llamé agresivamente para ahuyentar a cualquier depredador, pero nuevamente no hubo sonidos de algo que se alejara. Fue muy extraño porque el sonido de la rama quebrándose fue muy distintivo,
Definitivamente provenía de algo que pisó sobre ella. Permanecía fuera de la tienda durante un rato mirando constantemente a mi alrededor antes de apagar el fuego e irme adentro. Me resultó realmente difícil dormir esa noche porque estaba tan concentrado en escuchar más sonidos. Por la mañana, casi me sorprendió haber dormido toda la noche. Guardé mi tienda y todo lo demás en el campamento, luego continué hasta llegar a la cresta. Desde allí era un camino recto hasta el lago. Estaba avanzando rápido, tratando de llegar antes del atardecer para no tener que mover mi campamento nuevamente al día siguiente. Llegué con aproximadamente 1 hora de sobra antes del atardecer. El lago era hermoso. Valió mucho la pena la caminata. Di una vuelta disfrutando del paisaje. Luego armé la tienda y establecí mi campamento en la línea de árboles junto al lago. Mientras estaba junto al fuego, me daba vuelta constantemente escuchando ruidos suaves en algún lugar entre los árboles detrás de mí. Supuse que simplemente estaba siendo paranoico, pero era realmente espeluznante. Casi sonaban exactamente como pasos, pero sabía que no había nadie aquí. Habría visto su tienda cuando di la vuelta al lago. A esta altura, estaba demasiado oscuro para ver más allá de unos pocos metros, por lo que mirar a mi alrededor ya no era una opción. 1 hora después, me metí en mi tienda y me acosté. Cada pocos minutos, escuchaba pasos nuevamente. Eran apenas demasiado silenciosos para estar seguro de lo que eran. Eventualmente me cansé tanto que me quedé dormido. Y lo que creo que fue solo 1 hora después de haberme dormido, me desperté con el sonido de alguien corriendo lejos de mi tienda. Me levanté de un salto y agarré mi linterna, corriendo fuera de la tienda y mirando en la dirección de los pasos. Vi la espalda desnuda de alguien corriendo lejos en la distancia. Mi corazón latía rápidamente. Miré hacia abajo y vi huellas por todas partes alrededor de mi tienda, como si hubieran estado caminando alrededor de mí, explorando el campamento. Traté de encender el fuego del campamento nuevamente lo más rápido que pude para poder ver mejor. Estaba aterrado. No tenía a dónde ir y nadie para ayudarme. Me quedé sentado junto al fuego toda la noche, moviendo la cabeza constantemente, pero nunca vi ni escuché nada más. Por la mañana tomé algunas fotos del lago y luego comencé la caminata de regreso. Había planeado quedarme durante todo un día, pero ya no me sentía cómodo, sintiendo que me estaban siguiendo. Logré regresar sin más problemas, afortunadamente. Pero durante mi viaje comencé a notar varias cosas que faltaban en mi mochila. Pero siempre tenía mi mochila conmigo. Incluso hoy en día, me pregunto si la persona que estuvo fuera de mi tienda esa noche había entrado sigilosamente y robado de mi mochila mientras dormía. El solo pensamiento me hace estremecer todo el cuerpo. Cada año cuando era niño, mi familia solía ir en estos grandes viajes de campamento. Siempre estaba muy emocionado porque vivíamos en Arizona donde prácticamente no había nada y acampábamos en Washington. Ver árboles y césped era mi parte favorita, pero también podía ver a todos mis primos. Aunque solo nos veíamos un par de veces al año, éramos muy cercanos. Mi primo favorito, que era más como un hermano para mí, era Luis. Él era un año mayor que yo, y éramos inseparables cuando estábamos juntos. Debido a lo que sucedió, nos volvimos aún más cercanos después de ese viaje de campamento. Creo que a ambos nos llevó un tiempo entender realmente lo que sucedió y lo que podría haber pasado. Empezó cuando ya habíamos estado allí durante 2 días. La mayoría de nuestra familia estaba en el lago o alrededor de la fogata conversando. Luis no le gustaba nadar, así que decidimos jugar en el bosque en su lugar. Jugábamos a una versión de la captura llamada bandido. Nos turnábamos para ser el policía y perseguir al otro que era el bandido hasta atraparlo. Jugábamos durante horas, pero en el bosque era fácil seguir corriendo y perder el rumbo. Intentamos mantenernos dentro de la distancia visual, pero cuando Luis empezó a perseguirme con un palo enorme, supongo que la adrenalina me hizo correr a alta velocidad. No sé cuánto tiempo corrí, pero eventualmente llegué a un remolque viejo. Luis no estaba muy lejos detrás de mí, pero recuerdo que arrojó el palo y se concentró en lo que ambos asumimos que era un remolque abandonado. Discutimos sobre investigarlo más a fondo, y realmente no estoy seguro de por qué, pero decidimos no hacerlo. Comenzamos a caminar de regreso, pero en realidad no sabíamos a dónde íbamos. Probablemente unos 10 minutos después de nuestra caminata,
Vimos a una pareja que se acercaba hacia nosotros empujando un carrito de compras lleno de cosas. La mujer se acercó a nosotros y fue muy amable, mientras que el hombre se mantuvo atrás. Ella preguntó si estábamos perdidos, con quién estábamos y nuestros nombres y edades. Recuerdo que cuando le dijimos cuántos años teníamos, ella miró hacia el hombre y luego a nosotros de nuevo. Nos dijo que no teníamos que tener miedo y que nos ayudaría a encontrar nuestro camino de regreso después de dejar sus cosas en su campamento. También dijo que podríamos hacer malvaviscos asados si queríamos. Luis y yo dudamos, pero ella parecía realmente agradable y todavía era de día, así que por alguna razón, eso hizo que todo pareciera menos sospechoso en mi mente de niño de 7 años. En mi cabeza, las personas malas solo hacen cosas por la noche, así que estábamos bien. Caminamos con ellos por un tiempo, siguiéndolos de regreso a su campamento. Mientras ella y Luis hablaban, eché un vistazo al carrito de compras. Estaba lleno de un montón de cosas de metal oxidado y lo que parecían ser cosas viejas. Nada estaba en bolsas. Todo parecía basura que habían encontrado en algún lugar. Empecé a sentirme realmente incómodo y pude notar que Luis también lo estaba. Cada vez que miraba al hombre, nunca sonreía, y a veces me miraba fijamente con una mirada vacía. Han pasado 18 años desde eso y todavía recuerdo lo espeluznante que se veía. Caminamos un poco más hasta que el remolque volvió a estar a la vista, y la mujer agarró nuestras manos y preguntó si estábamos emocionados por los malvaviscos asados. De repente, escuché que llamaban el nombre de Luis y luego el mío. Todos nos detuvimos por un segundo y la mujer apretó un poco más mi mano. Le preguntó algo al hombre en el sentido de qué deberían hacer. Él respondió, pero no recuerdo lo que dijo. La mujer empezó a dirigirnos hacia el remolque mientras nos sujetaba con más fuerza y comenzó a acelerar el paso hasta una especie de caminata rápida. Miré hacia atrás y vi a mi hermana a través de los árboles. Sin dudarlo, grité su nombre y la mujer soltó inmediatamente mi mano. Luis y yo corrimos hacia ella mientras ella se acercaba a nosotros. Mi hermana gritó a los demás que nos había encontrado. Mis padres agradecieron a la pareja que les contó esta elaborada historia sobre cómo habían estado tratando de encontrar a nuestros padres durante un tiempo y que éramos chicos tan dulces y todo eso. Recuerdo que mis padres invitaron a la pareja a comer hamburguesas, pero afortunadamente declinaron. Creo que debido a que la mujer era tan amable y que nos habían encontrado a salvo, mis padres no lo pensaron 2 veces. Recuerdo a mi papá y a mi tío hablando sobre lo espeluznante que era el hombre, sin embargo. Mi primo y yo terminamos contándole a mi hermana, quien nos encontró que la pareja era extraña, pero no creo que entendiera lo que queríamos decir. No fue hasta que mi primo y yo éramos lo suficientemente mayores como para entender que algunas personas tienen intenciones realmente malas, que lo hablamos nuevamente en detalle, y ambos llegamos a la conclusión de que por lo que parecía, estaban pasando apuros económicos y probablemente pensaban vendernos o algo así. Durante años, cuando crecía, oculté esto a mis padres porque se suponía que yo debía ser el hombre fuerte de la familia, y pensar en ese momento me hacía sentir asqueado y presa del miedo. Luis también se sentía avergonzado, ya que era mayor que yo y sentía que no había podido protegerme. Finalmente le contamos a nuestros padres hace unos años, pero desearía haberlo hecho enseguida, y quizás algo podría haberse hecho al respecto. Hoy en día, nunca dejo a mis hijos fuera de mi vista y siempre les hago saber que pueden contarme cualquier cosa sin temor a ser juzgados, especialmente mi hijo. Siempre me ha encantado acampar, especialmente en otoño cuando las hojas están cambiando de color y el aire es fresco. Así que cuando mi mejor amiga, a quien llamaré Katie, me preguntó si quería que fuera de camping con ella para su cumpleaños, salté ante la oportunidad. Empacamos nuestras cosas y nos dirigimos a un lugar apartado en el bosque donde la familia de Katie había estado acampando durante años. Mientras caminábamos, sentía una sensación de silencio, pero en el buen sentido. Era como si fuéramos las únicas 2 personas en el mundo. La caminata fue relativamente corta y cuando llegamos al campamento, ambas comenzamos a armar todo. Esto solo nos llevó una parte de la hora y después de terminar, decidimos salir a caminar. Caminamos en dirección norte explorando fuera del camino trillado hasta que encontramos un sendero borroso. Katie nunca lo había visto antes y estaba confundida, ya que no parecía haber nada por aquí.
Seguimos el sendero que se abría paso por el bosque y finalmente nos llevó a lo que parecía ser una cabaña abandonada. Era pequeña y estaba deteriorada por el clima, con ventanas rotas y un techo hundido. Katie estaba ansiosa por explorarla y yo estaba un poco vacilante, pero también muy curiosa. Entramos en la cabaña y estaba claro que nadie había estado allí durante años. Investigamos un rato en busca de artefactos interesantes o pistas sobre quién había vivido allí, pero no encontramos nada. Justo cuando estábamos a punto de irnos, noté algo extraño. Había una puerta en una esquina de la cabaña que no había notado antes. Era muy pequeña y tenía un candado. Se lo señalé a Katie y ambos nos sentimos curiosos al respecto. El candado lucía muy antiguo y completamente oxidado. Di un golpe en la puerta para asegurarnos de que no hubiera nadie dentro, aunque sabía que era poco probable. Katie salió y encontró una roca grande que me entregó. La golpeé contra el candado y después de unos cuantos golpes se rompió. La puerta chirrió al abrirse y al mirar adentro solo vimos oscuridad. Katie iluminó con su linterna y reveló unas escaleras que descendían. Aunque nos sentíamos incómodos, nos convencimos de que no había razón para temer, ya que nadie había estado allí en años. Tomé la delantera y bajé por las empinadas escaleras. No eran muy largas, solo entre 8 y 10 peldaños antes de que se abriera a una habitación. Lo que vimos fue perturbador y extraño. Había varios colchones pequeños en el suelo junto con otros muebles aleatorios. Aunque lucían modernos, como si los colchones no tuvieran más de 5 años. Algo en ello me llenó de miedo y ambos subimos rápidamente las escaleras. Cerramos la puerta y nos quedamos ahí, sin estar seguras de lo que habíamos presenciado. Debatimos si podría haber sido el escenario de un crimen, porque todo parecía estar fuera de lugar. Mientras hablaba, Katie me hizo callar de repente. Escuchamos pasos en la distancia, acercándose a la cabaña. Los pasos llegaron hasta la cabaña, pero extrañamente continuaron sin detenerse. Vi confusión en el rostro de Katie, también. Una vez que se alejaron lo suficiente, corrimos de regreso a nuestro campamento y luego al lugar de Katie. Llamamos a la policía, por si acaso fuera algo grave. Para nosotros, el hecho de que la persona pasara de largo sin detenerse indicaba que estaba familiarizada con la cabaña. No sabíamos si eso era por algo malo o no, así que decidimos dejar que la policía decidiera. Registraron la cabaña y el área circundante, pero al final no encontraron nada que condujera a algo. Dijeron que era realmente extraño, y parecía que tenía que ser algo malo, pero simplemente no había nada que lo justificara. Terminó siendo un gran tema en nuestra ciudad durante un tiempo, con la comunidad debatiendo todas las posibilidades y teorías sobre para qué se usaba la cabaña. La ciudad incluso mandó derribar la cabaña para evitar que la gente la visitara. Todavía no se ha resuelto y probablemente nunca lo sea, pero hay algo en mí que sabe que algo terrible ocurrió allí.